Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un episodio bíblico más de la preciosa palabra de Dios. Estamos en nuestro curso de mujer a mujer y estamos con el módulo 9 y estamos terminando ya. Recuerda que cada módulo tiene 4 lecciones bíblicas, ¿verdad? Para nuestro provecho. Entonces, hoy vamos a ver un tema que les mandé ahí en invitación, que para mí, en testimonio te lo digo, mientras yo adolecí, aún yendo a la iglesia, aún creyendo, aún leyendo ahí eventualmente la Biblia, cantándole al Señor los domingos fielmente, los demás días de la semana no, pero con una serie de situaciones desordenadas en mi mente. Uno de los primeros temas que dimos en este curso fue acerca de las alteraciones comunes de la mente. Y yo sé que a muchas les impactó mucho saber esto porque a veces la forma de pensar, como muchos otros piensan igual, pensamos que así está bien, que así es la vida, que es lo normal. Sin embargo, el Señor me enseñó a través de su palabra que esa forma de pensar con la que hemos nacido y crecido, pues es la forma humana, la limitada, la pecadora, ¿sí? Y ahorita me venía un pensamiento, ¿no? La mente natural con la que crecemos biológicamente es muy influida por el mundo, por la carne, lo propio yo, ¿verdad? Pero también por la vida y sus conceptos generales. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 4. Y mientras abres tu Biblia y buscas este pasaje, voy dando la bienvenida. Mira qué hermoso, ya se conectaron varias hermosas. Adrias, bienvenida. Ana Elizabeth también, Chelito, Fabiola Garduño, este, Guille, Caro, Ornelas, Paula. Y bueno, esperamos que se vayan agregando otras más durante este inicio, pero tú que eres bien puntual no te puedes perder esto. Fíjate lo que dice Dios referente a, al- a la importancia de nuestra mente, porque Él la creó y nos la dio como seres humanos. Efesios 4:21 dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse, pero sí, a la voz de ya, ¿verdad? De su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y esto es bien profundo. ¿Por qué? Lo que nosotras accionamos, primero lo pensamos, ¿sí? Y a veces ni siquiera nos detenemos a ver si ese pensamiento agrada o no a Dios. Por eso primero nos dio un pensamiento, porque puede quedarse en un pensamiento y aunque sea un pensamiento pecaminoso, nunca va a tener el mismo efecto cuando se vuelve en una acción pecaminosa. ¿Ves? Pero él dice que el Señor quiere que renovemos por su espíritu los pensamientos aunado a las actitudes. Entonces, muchas de nuestras actitudes feas nacen de un pensar y de un sentir pecaminoso, ¿sí? Y lo que quiere el Señor es cambiarnos esa forma que hemos copiado, heredado, imitado, aún, déjame te digo algo, dentro de la congregación, de la iglesia. Porque en mi recorrido de fe en este mundo, yo he visto que hay mucha gente que solo asiste a la iglesia, pero que no es renovada, no es transformada, no tiene una mente nueva que sirva a Cristo, sino que quieren servirle con la mente vieja y por eso hay tanta contaminación en el servicio.
Nuestro propósito del tema, que es para una mente nueva y un corazón sanado, es vital prestar atención al llamado de Dios que nos hace para renovar y transformar la mente y el corazón con el poder de su palabra y de su espíritu. Ahora, ya sea que tú inicies este proceso, porque nunca habías visto en serio este mandamiento de renovar, ¿verdad?, nuestra mente y corazón, o quien ha escuchado ya temas acerca de esto y que sí tuvo un momento especial y sí hubo un avance, pero lo dejó, ¿sí? Pero el tema de la renovación y transformación es un tema de vida, porque va a la par del tema de santificación, ¿sí? Es una obra que Dios empieza y como nuestra mente es muy profunda, cuando empezamos a escarbar y el Espíritu Santo penetra muchas áreas de nuestra mente, consciente, subconsciente, inconsciente, y Él saca a la luz la verdad, lo oculto, y nos damos cuenta que aunque parece que tiene un breve espacio en nuestro interior esta área, es profunda, muy, muy profunda, pero más profundo es el amor de Cristo que nos quiere ayudar. Entonces, ya sea que inicies formalmente, decididamente, determinantemente, Señor, y en estos momentos le puedes decir, yo quiero que me ayudes a renovar y transformar mi mente y corazón con el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra. Y para aquella que ya ha tenido esa participación de disfrutar lo que es una mente que el Señor renueva, que le da vida, que le da visión, que le quita lo oscuro, que le quita el pecado que condena, pero que lo dejó, ¿sí? Y que quiere retomar eso, porque yo no sé tú, pero yo te di un consejo hace un tiempo donde te decía, si vas a iniciar, por lo menos una vez a la semana por lo menos, pero depende del estado de tu mente, ¿verdad? Donde puedas tomar más tiempo, pero en el que ores al Señor exclusivamente para que Él examine tu mente y tu corazón y que vaya hasta lo más profundo de tus pensamientos. Tus pensamientos de niña, de adolescente, de joven, de adulta, etcétera. ¿Sí? Pero para eso tienes que tener un tiempo de recogimiento, de disposición, que nadie te estorbe. Si vives ahí con alguien, decirle, voy a estar ocupada una media hora, una hora, ¿verdad? Y hablar lo que el Espíritu Santo nos va mostrando que necesitamos ser transformadas, ¿sí? Y entonces, en este trato, hermosas, no hay nada instantáneo, el trato de Dios. No hay atajos, no hay trampas, hay una actitud de obediencia a Dios y su palabra, ¿sí? Porque hemos estado y seguimos estando expuestas mucho a lo que es la influencia del mundo, de la carne, del diablo, y de los testimonios con los que vivimos ahí de alguna manera tremendamente equivocada. Y vamos a una primera cita bíblica. Me gusta mucho esta porción y te voy a leer la versión Dios habla hoy porque yo por años leí la Reina Valera, pero la verdad yo no le entendía qué quería decir. Pero cuando yo leí esta traducción más actualizada, que tiene años, que la encontré, digitalmente, de manera especial. Ya después me he comprado como 3 Biblias de Dios habla hoy y luego las he regalado, ¿verdad? Porque sé que tiene un lenguaje muy claro. Fíjate, dice el apóstol, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato
y lo que es perfecto. ¿Ves? Entonces aquí hay un propósito para cambiar, para renovar, que va también a afectar de manera positiva nuestra forma de vivir, pero lo más importante es conocer la voluntad de Dios. Todo el mundo cita, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo lo he escuchado tantas veces que la gente lo cita, pero no ha leído o no sabe el pasaje anterior. ¿Sí? No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Ahora, esta escritura tiene más de 2000 años aproximadamente, ¿no? Y los tiempos estaban difíciles. Imagínate ahora, en este tiempo que nos está tocando vivir. Ahora, te voy a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y fíjate, no imiten las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán proceso, ¿verdad? A conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero hay una tercera traducción que te quiero compartir. La traducción de palabra de Dios para todos. No sean moldeados por este mundo, sino sean transformados por la renovación de la mente, para que comprueben la voluntad de Dios, la cual es buena, aceptable y perfecta. Este es otro de los temas vitales, hermosa, para la vida en Cristo y el llamado de Dios a servirle. Aprender de Él y conocer la diferencia entre una mente natural con la que nacemos y crecemos biológicamente, que se manifiesta mucho en una inteligencia, que por cierto Dios nos la dio, y otra es que al nacer de nuevo en Jesucristo está la oportunidad espiritual de una renovación y transformación de esa mente carnal, pecaminosa, caída, engañada, ¿verdad? Esclava, para que venga a ser una mente espiritual. Y ¿cómo nos damos cuenta de que está habiendo esta renovación constante? Porque se nota la sabiduría. Y ayer teníamos en nuestro grupo de consejeras el tema de que la sabiduría no es el mero conocimiento de las cosas de Dios, sino la aplicación de este conocimiento a nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando conocemos realmente para qué fue creada nuestra mente hermosa, entonces, y recibimos de Dios esa inspiración, nuestros pensamientos van a ser buenos, por lo tanto, nuestras acciones y actitudes van a ser buenas, porque Dios no creó la mente para lo malo. Una de las cosas que vimos en la sesión anterior fue precisamente que hay quien cree que tiene permiso, por ejemplo, de olvidar. Y hasta nos reímos, ay, se me olvidan las cosas, ja, ja, ja. Fui a la cocina y se me olvidó a qué iba, ja, ja, ja. A mí me preocupa mucho eso, ¿sí? Significa que a tu mente, que tiende mucho a olvidar, no importa la edad, pero más cuando se es joven, necesita renovación porque estás basándote en una mente natural. Y me preocupa que con esa mente natural oremos. Imagínate, nada más lo que siente nuestro corazón, lo que siente nuestra alma, si lo siente o no lo siente, si le emociona o no le emociona. Y ese es el manejo de la mente natural. Que así como en esa mente se pueden sembrar la palabra para la fe, también ahí se siembra el temor. ¿Sabías eso? En la mente se siembra también la discordia, se siembra la duda, se siembra el odio en la mente, fíjate. Y entonces tenemos que conocer realmente para qué fue creada esta mente, ¿sí? No para estar engañada, vivir bajo la mentira, la mente orgullosa. Vimos una serie de 22
alteraciones comunes en el tema pasado, donde habla de la mente olvidadiza, la mente bloqueada. ¿Sabes? Si alguna se siente aludida en cuanto a esto, este es un buen tiempo para reflexionar. Mientras doy la bienvenida a las que se agregaron, y me da mucho gusto, Carmen García, también Edith Rocha, y también Marisela Mendoza, Nelly Maldonado, Rosaura Reyes, Trini, Yasmín. Muy, muy bienvenidas a cada una de ustedes. Y entonces, fíjate, crecemos con un concepto que nos damos permiso, la mujer, hablando entre mujeres, que tiene la mente bloqueada, que hay, un día me impactó mucho ministrando a una mujer que yo digo que fue uno de mis ministerios más difíciles porque duré mucho tiempo ministrándola. Tenía un problema demoníaco, entre otras cosas, pero era muy obsesiva, era muy dependiente. Nada más te voy a decir un dato. Si ella no me hablaba cada día, no eventualmente, y marcaba a casa, no había celulares entonces, unas 15, 20 veces diarias para pedirme ayuda, no había trato. Fíjate el poder de la obsesión y de la dependencia. Y un día me dijo el Señor, mm, primero me dijo, no le contestes, tú no estás para resolver sus problemas, llévala a mi trono y ahí yo le ayudo a resolverlos, ¿no? Y luego me dijo una ocasión, contéstale, pero antes de que ella te diga cualquier cosa le vas a decir, ahora en la mañana que abriste tu Biblia, ¿qué te dijo Dios? Y si ella te dice que no abrió la Biblia y que no escuchó mi voz, dile que mándala que lea la Biblia y que después que lea algo, que te hable y que te platique qué le dije. Y de esa manera dejó de estar tan, porque estaba dependiendo de mí. No, es que tú me ayudas mucho, es que lo que tú me dices, es que, en fin. Entonces, esa mente obsesiva, esa mente cautiva. Ella tenía problema de alcoholismo, tabaquismo, Coca-Cola, café. No, 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 una cosa impresionante, pero es la mente que estaba poseída, ¿sí? Ahora, puede ser que tú digas, ay, qué exagerado, yo no la tengo poseída, pero la tenemos oprimida. Una mente oprimida es una mente que no te deja, para empezar, ni ser agradecida con el Señor, pero también con los que convives, pero esa mente tampoco deja alabar a Dios, no deja adorar a Dios, no deja orar a Dios, no deja abrir su palabra, y si acaso lo llegas a hacer, no entiendes lo que lees. Está bajo opresión. Esa mente que no tiene ningún deseo de ayudar al prójimo, de ser compasiva, de ser comprensiva, todo se centra en sí mismo. Es una mente egoísta también. Entonces, hay muchos ejemplos, vamos a ir mencionando algunos otros durante el desarrollo de esto, ¿no? Pero debes saber que cuando somos salvas por Jesucristo, es un acto de la gracia, es un favor inmerecido, nos da perdón, nos da vida eterna, y entonces empieza un proceso de santificación, que significa que nos empieza a apartar para Él, para tener la visión de que si vivimos y existimos es porque hay un propósito de Él, no nuestro, ¿sí? Pero que te venga en ese momento de salvación y que empieces el camino así como algo automático, una mente renovada, no, hermosa. Esto es un proceso, ¿sí? ¿Y cómo se va a dar ese proceso? Mediante la comunión con Él. Mira, hay veces en la oración en la que tenemos que escuchar la voz de Dios y Él va a hablar, pero va a haber otras que no vas a escuchar la voz de Dios, pero vas a echar mano de aquello que tu mente ya registró que Él ha dicho. ¿Quién es Él? ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué promete? Y puede ser que tú no puedas percibir esa voz respondiéndote, pero tú ya tienes la base de que sabes quién es Él porque su palabra te ha sido revelada, ¿sí?
Pero esto no es asunto de un fin de semana de congreso, hermosa, es un fin de semana de retiro espiritual, un culto, o sea, no alcanza, no es suficiente ese tiempo dedicado para ir a esas profundidades de nuestra mente y corazón, ¿sí? Entonces es importante que retomes si ya lo habías abandonado o que empieces si nunca te habías dispuesto y decirle a Dios en esta hora, aquí estoy. Vengo, mi Dios, para que me guíes a cumplir este mandamiento de renovar mi mente y mi corazón por el poder de tu espíritu y de tu palabra. De lo más importante es porque en esa mente renovada vas conociendo quién es Dios y vas derribando las ideas, suposiciones, imaginaciones, invenciones que hemos creado un diosito así como que a nuestra imagen, ¿no? No nosotras a su imagen. Para que de esta manera se cumpla el mandamiento mayor que Él nos deja en su palabra. Y dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6, y en el Nuevo Testamento, el Evangelio, pero Mateo 22. Y entonces allí vamos a aprender a amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma. Punto. Ahí no habla del prójimo, habla nada más de todo esto, toda esa entrega, toda esa pleitesía es solamente para el Señor. Jesús le agrega, que también lo menciona el Levítico, el amar al prójimo como a sí mismo, pero le quita el todo. Sí, yo siempre te voy a reiterar de que al prójimo no se le ama con todo. Y somos muy dadas, ¿verdad? Como mujeres, ay, yo te amo con todo mi corazón, ya sea a los padres, a los hijos, al marido, al novio, qué sé yo. Eso es antibíblico, decirles te amo, porque mira, para empezar, no somos absolutas. Y humanamente no tenemos la capacidad de amar a cada persona con todo, porque si tú amas a alguien con todo y al otro le quieres dar, no, pues ya no, porque le diste todo al otro. Y tristemente las mujeres son muy inclinadas, somos, que cuando llegamos a amar a alguien, le entregamos todo, ¿sí? Lo que nunca hacemos ni con el Señor. Ahora, aquí la idea es que pasemos de esa mente natural, que fue creación de Dios, pero que está afectada por el pecado, ¿verdad? La caída, porque esa mente natural, pecaminosa, nos lleva a la carne, y la carne es la que exige tanto el cuerpo como el alma con sentimientos y emociones. Y pasemos a una mente espiritual. ¿Cómo saber que tengo una mente espiritual? Porque pienso conforme la inspiración del Espíritu Santo, al ser santo, me va a dar pensamientos santos y la palabra escrita. Y entonces aprender a tener una mente que aprenda a escuchar y a obedecer a Dios. Esto es parte del propósito de este tema. Aquí no es nada más que aprendas más textos de memoria, sino que tú aprendas en prioridad esa actitud de escuchar la voz de Dios y obedecerla, ¿sí? Yo digo que hemos escuchado mucho la voz de Dios, pero no le hemos obedecido y esa parte nos falta. Eso es lo que aporta una mente religiosa, porque la mente religiosa llegamos a un ambiente de iglesia y empezamos a absorber las ideas, las frases cliché, el saludo religioso, ¿verdad? De tal manera que en lugar de ser creativas, caemos como la gente del mundo que no conoce a Dios. ¿Qué es lo que te dice la gente cada día el saludo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No digo que sea malo, pero eso lo dice porque pues es lo único que he aprendido. Pero tú y yo, en lugar de decir tan solo un buen día, o lindo día, o excelente día, que tú le puedas decir que el Señor muestra su misericordia a tu vida en este día. Que Dios Todopoderoso te dé aliento y ánimo para seguir adelante. Que el Señor de los cielos y de la tierra te dé ese amor paterno con el cual te ha demostrado que te ama. Y le puedes decir, de acuerdo a lo que el Espíritu te indica, y salimos de esos patrones clichés,
Vamos a la iglesia y Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo no digo que sea mal, ¿sí? Pero yo siempre trato de añadir, Dios te bendiga y que el Espíritu me ponga, ¿qué está necesitando? Dios te bendiga con fortaleza. Dios te bendiga con consolación. Dios te bendiga con sabiduría. Dios te bendiga con obediencia. Dios te bendiga con un corazón humilde, etcétera. ¿Sí? Y entonces yo me baso en lo que dice Dios que tiene para nosotros. Es bien difícil, mis hermosas, salir de estas formas religiosas que hemos copiado, heredado, y no salimos de allí, ¿no? Entonces el Señor, al ir renovando la mente, nos trae nuevas ideas para desear bendición. Otra, y lo hemos hablado mucho y lo voy a seguir hablando, ¿no? Porque muchas que yo conozco se han quedado estancadas con una serie de textos bíblicos aprendidos de memoria, que puede haber sido un conocimiento base cuando empezaron a conocer al Señor. El apóstol le llama leche espiritual. ¿Sí? Y entonces él les dice, yo no le puedo hablar a ustedes como a espirituales porque son carnales, todavía toman leche y no vianda, o sea, platillo fuerte, ¿verdad? Y así están muchas que piensan que porque saben muchos textos de memoria, que no está mal saberlos, hermanos. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Si esos textos los aprendiste de memoria en el inicio de tu fe con una mente natural, ahí está la palabra registrada, sí, pero no la has llevado a la práctica. Y es de lo que se trata. Salir de esos estados donde creemos que estamos bien cuesta mucho trabajo, porque a veces es el mismo lenguaje en la familia, en la escuela, en la profesión y hasta en la iglesia, ¿no? Y es que esto nos ha influido por demasiado tiempo. Y romper eso me gustaba mucho cuando yo empiezo este trato de mi renovación de la mente y corazón. Me gustaba mucho hasta la fecha escuchar al doctor Miguel Núñez. Él es un excelente expositor de la palabra. ¿Y sabes qué admiro mucho de este hombre? Una, su sencillez. Él nunca se alarde de su conocimiento. Y la otra es que él dice la palabra y te dice dónde está escrito. Todo el tiempo. La Biblia abierta y siempre, y él dijo en una ocasión, que la palabra de Dios te golpee todas esas ideas tontas que nada que tienen que ver con Dios. Y yo le dije, yo quiero de eso. Y ándale que empieza el Señor a golpearme todas las ideas que tenía este, en la naturaleza humana, ¿verdad? Ahora, salir de esto, hermosas, de estos esquemas mentales, familiares, que tenemos idea de que así es la mujer, que así es el hombre, que así es, así son los hijos, así es la vida. Esas ideas que con las que fuimos creciendo, ese es el mundo, pero el Señor te ayuda con esta renovación a darle vida a tus relaciones, especialmente con Él, pero también con otros. Es imposible en tu fuerza humana renovar tu mente. No es cuestión de echarle ganas, no es cuestión de esforzarse y ser valiente, no. De hecho, cuando le dice el Señor esfuérzate y sé valiente, le da una instrucción antes. Medita en la ley de día y de noche. Y cuando está hablando no es el devocional de 15 minutos en la mañana y la oración casi dormida de la noche, no. Medita, detente, lee con atención, con calma, mastica, toma la medicina espiritual, dedica ese tiempo y de esa manera vas a tener fuerza, vas a tener valor y todo lo que hagas vas a prosperar. Ese es el contexto, ¿verdad? ¿Por qué es importante ser renovadas espiritualmente? ¿Por qué? Cuando llegamos a Jesús, que es por gracia, un favor que no merecemos, ¿sí? Todas nosotras completas, ¿verdad? Venimos con los resultados y efectos de la caída y del pecado. No importa si fuiste a la iglesia desde niña, cuando tú tienes un encuentro salvador, tú estás en ceros, ¿verdad? Porque tu vida puede tener cierto crecimiento biológico, pero espiritualmente estaba vacía. Entonces tenemos que pasar por el examen de Dios, que Él escudriñe cada área de nuestro ser
porque solamente Él puede hacerlo así. No es ni la ciencia, no es ni la religión, porque tiene límites humanos. Y de esa manera vamos a ir derribando las ideas equivocadas que hemos tenido acerca de Dios y acerca de nosotras mismas. Junto con esta bendición y el desarrollo de la mente, pasando a lo espiritual, ¿qué crees? Vas a descubrir el discernimiento espiritual. Cuando naciste, Dios te dio una conciencia y te dio una razón. Y en esa conciencia te señaló desde que eras bien pequeñita lo que era bueno y lo que era malo. El problema de la conciencia es que no nos capacita para hacer lo bueno y dejar lo malo. Nada más nos la anuncia, ¿no? Como semáforo. Es rojo, detente, es verde, adelante, punto. Pero con él, el discernimiento espiritual es, empiezas a ver con los ojos de Dios todas las cosas. Entonces, su mismo espíritu te dice, esto es bueno, palomita, síguelo haciendo. Esto es malo, detente. Yo te doy fortaleza para no caer en la tentación. ¿Te das cuenta? Y no toda la gente tiene ese discernimiento ni la sabiduría de Dios. Esta se va a ir cultivando conforme más escuches la palabra. Por eso siempre les hago la recomendación que si van a leer la palabra, a mí me costó mucho, ¿eh? Que no la leas con los ojos nada más, sino que la leas hablando en voz audible para que tus oídos oigan y de esa manera se nutra la fe. La razón humana y la conciencia natural nos la dio Dios y tiene un propósito inicial, ¿verdad? Porque muchas veces por esas acciones evitamos hacer o decir cosas equivocadas, pero aún esas áreas tienen que ser renovadas por él, ¿verdad? Porque la razón y la conciencia como que se van aclimatando, ¿no? Entonces llegamos a un mundo donde la gente es muy mentirosa y al rato estamos mintiendo, o es muy grosera y al rato estamos participando de ese lenguaje, o es muy impura y al rato y es muy fácil acomodarse por la constante exposición. Nuestro tema es, nuestra meta es aprender a pensar bíblicamente y nos podemos hacer preguntas. En esto que pienso, en esto que voy a hacer, que voy a decidir, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Si nos vamos a su carácter, ¿verdad? Santo, obediente, y cuando Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y no somos mansas y humildes, entonces no estamos siguiendo las pisadas del Señor, ¿verdad? El doctor Núñez decía, Dios quiere tu mente como Satanás quiere tu mente, porque en la mente el enemigo ha sembrado muchas situaciones de engaño, de mentira, que hemos creído. Entonces el enemigo no puede leer tu mente, pero sí puede engañarla. Sus dardos de fuego, sus mentiras, sus seducciones, sus ideas falsas, con que Dios te ha dicho. Así empezó el diálogo con la humanidad, con que Dios te ha dicho medio verdad y mentira, ¿sí? Y lo mismo va a pasar ahora. Te quiero recordar esto que ya vimos en la vez anterior, pero para quienes no estuvieron en ese tema, dos palabras que hablan de la mente en la Biblia. En el griego es dianoia, aparece 12 veces, ¿sí? Y significa, fíjate, pensar a través de, eso significa la palabra mente, pensar a través de algo a través de lo cual yo pienso, ¿sí? Entonces estamos hablando que la mente es un vehículo para pensar, razonar, analizar, reflexionar, ¿verdad? Otra es nous y aparece 24 veces. ¿Y sabes qué significa? Esto es bien bonito. Es el asiento de las emociones, el lugar del conocimiento y razonamiento. Con la mente yo razono, acumulo conocimiento, siento por todo eso, ¿verdad? Incluye sentimientos y decisiones, voluntad. Esto nos va a ayudar más a comprender lo que significa amar a Dios con toda la mente. Entonces, cuando amamos a Dios, incluimos ese conocimiento
ese razonamiento, esa emoción, pero no se basa en eso, sino que lo expresa, pero se basa en nuestro espíritu, cuando su espíritu mora en nosotros. Ahora, la Biblia nos habla de una lucha espiritual. Y ahí en Efesios 6 vemos la famosa historia de la armadura de Dios, pero yo te quiero llevar a esto. Aquí nos dice que la lucha no es contra seres humanos, ¿verdad? Carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Pero ¿qué crees? Se ha dado demasiado énfasis en todos los ambientes cristianos, ¿verdad? A la cuestión de la expulsión de los demonios, ¿sí? Pero muchos pasan por alto que hay una lucha interna en nuestra mente. ¿Y qué crees? Constante, constante. Porque un encuentro con alguna persona poseída o atormentada por demonio lo llegamos a experimentar, o nosotras mismas, una opresión, como te decía, ¿no? Pero lo que es la mente, fíjate, ahí te van algunas indicaciones a ver si estás batallando con algo de esto. El enemigo no puede leer la mente porque solamente Dios la lee. Jesús en la tierra, dice el Evangelio, y como Jesús sabía lo que estaban pensando, les respondía, ¿no? Y se sorprendía, ay, ¿quién te dijo? No, pues es que era Dios, ¿no? Pero aquí en este caso, llega la mentira y el engaño del mentiroso con sus dardos de fuego, y entonces la oprime, la aflige, la engaña, aunque no pueda leerla. Es ese, a ver si te suena conocido, estar piense y piense, dándole vueltas y vueltas a lo mismo y a lo mismo, que es tan desgastante y no resuelves nada. Y entonces encontramos que esa obsesión que atormenta difícilmente podemos vencerla, ¿sí? Y te voy a poner un breve ejemplo. Muchas mujeres que llegaron conmigo a hablarme de que habían sido traicionadas por su esposo, ¿verdad? Le habían sido infieles. Y entonces ellas no cometieron el pecado de adulterio, sino fue él, ¿verdad? Pero ahí están los efectos. En ella empieza a generar, y varias me lo dijeron, ¿eh? Que empezaron a pensar, a estar piense y piense, vueltas y vueltas, lo mismo, se desgastaban pensando. Y lo hizo igual esa intimidad con ella que conmigo. Y le dijo las mismas palabras. ¿Y dónde lo hizo? ¿Y a dónde la llevó? ¿Y qué? Y una obsesión, y estaban atormentadas. Fíjate, ellas no habían participado de eso y las metieron en engaño y seducción, ¿sí? Y entonces esa obsesión, y a veces los confrontaban, pero dime, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Y cuántas veces? ¿Y a dónde? Y en fin. Y el otro, que ni siquiera se había arrepentido, pues le molestaba que le estuviera preguntando esas cosas, ¿no? Pero el problema es que este tipo de actitudes mentales nos quita el descanso y la paz mental, ¿sí? Por eso es bien urgente que cuando estamos recibiendo esta enseñanza la podamos dar también a otras mujeres que están buscando ayuda, ¿sí? Porque te pongo otro caso de obsesión. Hace años, una de las hijas espirituales de allá de la frontera, le mataron a un hijo en los eventos violentos de allá de la frontera, ¿verdad? Un joven veinteañero. Y a mí me tocó verlo crecer y ella, pues vivió esa situación muy difícil. Pero nos dejamos de ver, yo creo que han de haber pasado como 3 años que de alguna manera nosotros nos fuimos a otro lugar a servir y ya no la tuve en contacto. Y en una ocasión la encuentro y me dice, yo necesito hablar algo contigo, Ara. Le digo, sí, como no, ella conoce lo que yo enseño, la palabra, el consejo sabio. Y entonces me comentó, dijo, es que mira, ya se va a acercar la fecha. Le digo, ¿la fecha de qué? Y dice de que del aniversario de la muerte de mi hijo. Y es un tormento, Ara, dice, porque cada vez que se va acercando el día que lo mataron, yo empiezo a revivir, pero el paso a paso, las horas antes, las horas cuando nos enteramos, mi esposo y yo,
y las horas subsecuentes. Pero es que dura un día o una semana con esos recuerdos. Y es que él se fue y él me dijo, yo le dije, ni idea de lo que iba a pasar, ¿verdad? Y entonces estoy en la casa, la llamada, ir a ver el cuerpo, tal, 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 tal. Y cada año, y ella me dijo estas palabras, estoy muy agotada, muy desgastada, no tengo fuerzas, temo que llegue esa fecha. Entonces yo le dije, a mí Dios me enseñó a no darle culto a los días ni a las fechas. Este testimonio, hermosa, lo he participado en muchos lugares y varias han sido libres de esos cuestionamientos. Entonces le dije, no des tú más importancia a un día y a una fecha, ¿eh? Porque Dios dice en su palabra, este es el día que hice, gócense en mí y no le puso fecha. Significa que cada día que la hace es una oportunidad de vida para conocerlo más a Él y hacer su voluntad. Vamos a orar y oramos. Entrégale al Señor esos pensamientos. Dile que te escudriñe, que te examine, que no quieres estar reviviendo, porque ya cada año que lo vivía era como que se acababa de ir a enterrarlo, ¿sí? Y era el dolor profundo, no había consuelo, no había paz, no había descanso. Vamos ahora, ¿estás dispuesta a entregarle ese argumento que se puso en tu mente? Y me dijo, estoy dispuesta. Y oramos y nos derramamos allí. Y clamé al Señor en intercesión por ella, en el poderoso nombre de Jesús. Jesucristo actuó, la libró de esa esclavitud de pensamiento. Y esto fue más o menos como por estas fechas, el chico lo mataron por ahí de agosto. Y entonces estaba temiendo ella que ahora que viniera el aniversario luctuoso volviera lo mismo. Y me habla, ese mismo día me habló, me dijo, Ara, gloria a Dios. Nada de esos pensamientos me vino otra vez a angustiar y a robar la paz. Al contrario, me levanté dándole gracias a Dios por el privilegio de haber tenido a ese hijo y que yo hubiese sido un instrumento para que él tuviera vida. Y agradecí todo lo hermoso que viví con él, que él conmigo, y que en su soberanía, que no alcanzo a entender, él decidió que hasta allí acepto su soberana voluntad. Paz. Fíjate. Y eso mismo puedes hacer, hermosa, con cada experiencia difícil que parece que le ponemos tapete de bienvenida, ¿no? Cada vez que se acerca cierto día, cierta fecha. Y esto es en general. Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esa mente espiritual que Él quiere renovar y transformar por su poder. Este pasaje de Deuteronomio 4:39, fíjate lo que dice, presta mucha atención. Por lo tanto, grábense bien en la mente. ¿Dónde, hermosa? ¿Dónde hay que grabar esto? ¿Eh? Sí, en tu mente, en tu mente. Que el Señor es Dios tanto en el cielo como en la tierra, y que no hay otro más que Él. Fíjate qué declaración tan poderosa. ¿Cómo me gustaría que mucha gente que le gustan textos de memoria se aprendiera este? Tú y yo estamos desafiadas a aprenderlo. ¿Repasamos? Por lo tanto, declara ahí donde estás conmigo. Me grabo bien en mi mente que el Señor es Dios, tanto en el cielo como en la tierra, y que no hay otro más que Él. Una vez más, por lo tanto, me grabo, yo decido, yo determino, yo anhelo grabarme bien en mi mente que el Señor es Dios, tanto en el cielo como en la tierra, y que no hay otro más que Él. Y empieza a embargarte su soberanía, su grandeza, su poder. Luego de Deuteronomio también 6 y 7. Le dice el Señor al pueblo, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Lo que hemos estado viendo, hermosa, grábatelo en la mente. Y luego,
y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella, tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto es parte de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tu experiencia con Dios tienes que darle testimonio a los hijos. Ahora, número 1, acción de grabar. Deuteronomio también. Deuteronomio, acuérdate que es la segunda historia ahí del pueblo, ¿no? Narrada ya en conjunto de todo esa experiencia del desierto y de llegar a la tierra prometida. El 11:18 dice, una vez más, grábense estas palabras en la mente y en el pensamiento. Átenlas como señales en sus manos y en su frente. Otra vez la acción de grabar. ¿Qué significa? Que es una instrucción bíblica para cada una de nosotras, sus hijas y siervas de Dios, que va más allá, hermosa, de memorizar natural, implica comprensión. Ahora, yo no estoy diciendo que es malo aprender textos de memoria, pero te voy a dar un tip que a mí me ayudó mucho. Antes de aprender el texto memorizado tal cual, con cada palabra, punto y coma, busco el entendimiento de lo que significa ese pasaje. Otra, voy a lo que dice Dios antes de ese verso y después de ese verso. No lo saco aisladamente, ¿sí? Y eso mi espíritu lo registra y no se me va a olvidar. Al tener la palabra en nuestra mente y corazón, vamos a poder crecer en conocimiento de Dios, en amor por Él y también en obediencia. De esas tres acciones, fíjate, el conocerlo, el amarlo y el obedecerlo, nos va a dar un servicio correcto que Él espera de nosotros. No algo emocional, no algo temperamental, no algo temporal, ¿verdad? El tema de grabar su palabra ha de ser constante, hermosa, y no solo con algunos cursos bíblicos, porque, ¿qué crees? Tu necesidad y mi necesidad de Dios es diaria. Entonces es importante para cada día, pero también para cada etapa de la vida. Mira, hermosa, una cosa es ser veinteañera y otra es ser cincuentañera o setentañera. O sea, son dificultades diferentes, desafíos diferentes, vivencias diferentes, ¿sí? Entonces podemos experimentar el grabarnos esa palabra de manera constante. Yo la alabo al Señor ahora ese tiempo difícil que he sentido de mi salud muy quebrantada, cómo me ha ayudado el tener en mi mente y mi corazón su palabra. Y orando con la palabra, yo te he compartido, yo oro mucho con mis ojos abiertos sobre la Biblia abierta. Y lo que va diciendo ese pasaje lo voy haciendo mío en forma de oración de gratitud o de petición, ¿sí? Entonces, no se trata tan solo de repetir a la ligera textos de memoria. Hay gente que todo el tiempo dice, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Hermosa. Pablo, Pablo, que escribió esta porción, dijo, primero aprendí a estar contento, ¿eh? Con poco o con mucho, con hambre o sin ella. Y eso me capacitó para saber que hay muchas cosas que puedo hacer por el poder de Cristo, no por mi poder. Tener la palabra en nuestro interior nos capacita para el cumplimiento de los diferentes roles de vida que tenemos. Esas relaciones, tanto de hijas con papás, con hermanos, con la familia extendida, tíos, primos, abuelos, etcétera, pero también la extendemos a las relaciones amistosas, a las relaciones escolares, a las relaciones de profesión, ¿sí? Y es todo un tema, ¿no? Yo me acuerdo cuando Dios empezó a traerme renovación en mi mente de mis recuerdos de mi tiempo escolar. Y yo me acuerdo que yo sufrí mucho, mucho, porque mi mamá opinaba que yo era tonta y inútil, ¿verdad? Y todo el tiempo me lo estaba repitiendo. Y entonces, ¿qué reflejaba yo en los estudios? Pues que era tonta y inútil. Era tan fuerte ese pensamiento. Yo considero, hermosa, que ese pensamiento, o más adelante vamos a ver este pasaje,
donde habla de esos argumentos falsos, ¿sí? Que hacen que tengamos dudas acerca de la capacidad natural que Dios nos ha dado. Y yo me acuerdo en ese tiempo donde me empezó a revisar, me acuerdo que el tiempo de kinder fue muy deleitoso, tenía una maestra muy tierna, muy linda, pero en la primaria las diferentes maestras que tuve y los diferentes compañeros. ¿Y qué crees? Me detuve un buen para perdonar sus burlas, sus rechazos, sus menosprecios, ¿sí? Sus trampas, sus chismes. Y todo eso sacó de mi alma resentimiento, dolor, tristeza y me llevó a tener una identidad plena, no por ser buena o mala estudiante, sino por ser hija de Dios. ¿Ves? Y me devolvió una inteligencia que estaba nata en mi interior, pero estaba enturbecida por las ideas y conceptos que me decían. Entonces, la relación con el novio, con el exnovio, con el marido, con el exmarido, con los novios, con los maridos, porque aquí tenemos de todo, ¿verdad? Y entonces, renovarlas mediante el ejercicio del perdón, ¿sí? El perdón que le pido a Dios, el perdón que doy, ¿sí? En oración. Yo no tengo que ir con la gente que ya ni conozco, a lo mejor ya hasta se murió, que me hizo daño a decirle te perdono, ¿no? Porque ni saben de qué estoy hablando. Pero yo voy con el Padre eterno. Número 2, que Dios instruya. Fíjate lo que dice Job en su libro hermoso, capítulo 22, para que no se te olvide. Job 22. Deja que Él te instruya. Grábate en la mente sus palabras. Si te humillas y te vuelves al Todopoderoso y alejas el mal de tu casa, y si miras aún el oro más precioso como si fuera polvo, como piedras del arroyo. Entonces aquí, ¿qué nos invita? La instrucción es la humillación, hermosa, ante el Señor. Debe ser una práctica constante de tu vida cada día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, nuestra mente, nuestra alma tiende a ser orgullosa, a ser altiva, a ser soberbia, ¿eh? Esa es la naturaleza, o sea, todos los días va a rugir ese orgullo, va a rugir esa presunción, va a rugir esa vanidad, porque es lo que traemos cocido. Humillada delante del Señor, ahí se deshacen esas actitudes fuertes, un tema que vimos hace poquito, ¿verdad? Porque al ir caminando de la mano de Jesucristo vamos a ser libres del orgullo y de la autosuficiencia. Eso es algo muy natural, pero no combina con la vida cristiana. Estas actitudes constantes de humillación ante el Señor, no ante los hombres, no ante la gente, ante Dios a solas, puerta cerrada y solamente con Él, nos van a ayudar de una manera muy hermosa a cultivar mansedumbre y humildad. Fíjate. Y luego nos añade el Señor paciencia, bondad, fidelidad. Fíjate qué hermoso, porque no van solas estas virtudes, ¿no? Y luego, volverse a Dios. Tú tienes que ser bien honesta contigo mismo y delante del Señor cuando vemos que nos hemos distanciado de Él, enfriado o con corazón insensible a su voz. Y déjame te digo algo, que hay un engaño muy común donde el enemigo nos hace creer que pues estamos yendo a la iglesia, estamos cantando, adorando, estamos orando, estamos escuchando la palabra, estamos sirviendo, pero puedes estar distanciada, puedes estar fría o indiferente, nadie lo sabe, pero Dios sí. Y entonces, volver a Dios. Cada vez eso es con arrepentimiento. No des por sentado que un día tú le dijiste que estabas arrepentida. No, Señor, yo percibo, ya no tengo el mismo deseo de buscarte, de amarte, de adorarte espontáneamente, no solamente en el tiempo de culto, ¿no?
sino de manera espontánea como tu espíritu me inspira. Y entonces es también cuando las voces del mundo y el enemigo se conjugan y nos atraen y nos seducen para participar de cosas que a Dios no le agradan, ¿sí? ¿Y qué crees que el alimento que nos da el mundo y la carne es puro alimento chatarra? No tiene nada nutritivo ni nos fortalece para enfrentar las pruebas. Dejamos de recibir el maná de cada día, la porción que necesita nuestro ser. Otra instrucción, alejar el mal de tu casa. Es el lugar donde vives. A veces tenemos una estancia temporal, que fuimos de visita, que estuvimos en tal lugar de vacaciones, pero también se refiere a nuestra casa donde vivimos siempre, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer para alejar el mal de nuestra casa? Tenemos que sacar las cosas malas, lo oscuro, lo engañoso, que puede ser desde actitudes, pero también desde objetos, hermosa. De momento Dios te muestra que ese cuadro tan bonito que te regalaron, que te gusta mucho porque está muy fino, trae una maldición. Sí lo hay, ¿eh? Sí lo hay. Y entonces dice el Señor, quémalo, rómpelo, tíralo, ¿verdad? Y no solamente me refiero a imágenes religiosas, que las incluye, pero todo aquello que tú, el Espíritu te dé ese discernimiento. ¿Te acuerdas cuando te regalaron tal o cual objeto que empezó a ver en la casa así como esa sensación de temor, esa oscuridad, ese encenderse a cualquier conflicto, esa situación de enojo constante? No, no se justifica porque puede ser el enojo otra fuente, pero puede incluirse esto, ¿verdad? Y con el discernimiento que Dios nos da, nos puede llevar, yo en mi casa, que es tu casa, acostumbramos frecuentemente orar por la casa, ungir la casa, dedicarle al Señor. Y si Él me dice esto, va para afuera, ¿sí? Entonces, muchos años atrás, eché fuera revistas, algunos cassettes, algunos discos. No éramos mucho de comprar eso, no teníamos la economía, pero lo poco que era así con música que no edificaba, con revistas o libros que no bendecían, vámonos, los rompimos, los quemamos y los echamos fuera. Aleja el mal de tu casa, ¿sí? Y en esto hay que ser guiada por el Espíritu con ese discernimiento para sacar tanto en lo personal como en lo familiar. ¿Sí? Número 3, la humillación es vital. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo 119:70. Ellos tienen la mente entorpecida, pero yo me alegro con tu enseñanza. Ahí está un discernimiento. El salmista estaba viendo a otros que tenían su mente entorpecida, estorbada, ¿verdad? Pero yo me alegro con tu enseñanza. Me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. Fíjate, y todas hemos pasado por tiempos de humillación, donde queremos hacer algo y no tenemos la fuerza, la salud, los recursos, y entonces Dios nos humilla para aprender a depender ni de la salud, ni de la fuerza, ni de los recursos, sino de Él, ¿verdad? Y dice el verso 7:2, para mí vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y de plata. Presta atención si se ven efectos de la torpeza en tu vida diaria. Uno de ellos es ser necia, que rechaza a Dios y su consejo sabio. Otra es resistir la enseñanza de Dios que guía, pero que también corrige, ¿sí? Cuando resistimos esa enseñanza, yo me doy cuenta de algo que te voy a comentar en los grupos. Tengo más de 3 años dando este curso así por Zoom. Y hay un buen grupo que inicia y se empiezan a retirar. Y nunca ni me dicen por qué ya no siguen, a veces muy rara ocasión,
por X motivo me dicen que ya no pueden, pero generalmente se retiran despacio. ¿Y sabes por qué? Porque yo puedo percibir en mi espíritu que hay esa necedad que rechaza el consejo de Dios. Y su palabra es muy fuerte. No, no, es que lo que dice es muy fuerte. Es la verdad, dicha con amor y con misericordia. Otro, resiste. No, yo quiero seguir igual, o sea, yo no quiero cambiar nada. Yo estoy así contenta con mi vida y a mí no me importa. Y cuando hablamos de corrección, no, pero porque voy a estar mal. Y entonces es una serie de situaciones que demuestran que están siendo entorpecidas. ¿Ves? Entonces, llevar al Señor en oración las ideas de pobreza en nosotras cuando nos sentimos menos, feas, viejas, inútiles, son esos pensamientos del enemigo que ya filtró, ya sembró, están aquí y se nota en la actitud de derrota, de desánimo. Llévale al Señor eso. ¿Desde cuándo te sientes pobre, de, de poca inteligencia, de poca capacidad, de pocos recursos? ¿Dónde están todos esos dones gratuitos de Dios, esa riqueza de su palabra, esas promesas infinitas? ¿Sí? Cuando encontramos el bien en haber sido humilladas por el Señor, es una forma de aprender a conocerlo más, porque ya no vienes a yo me sé el salmo tal y yo me sé el pasaje tal. No llegas y le dices, Señor, gracias por lo que he aprendido, pero sé que hay más para aprender y yo quiero, ¿sí? Y con esas actitudes vas desarrollando las virtudes espirituales, que son capacidades del espíritu para que en lugar de mostrar esas sensaciones, emociones, pensamientos, ¿verdad? Del alma natural caída, como es el enojo, la envidia, la codicia, la ambición, la rivalidad, la competencia, el menosprecio, todo eso es humano, pero cuando caminas de la mano de Jesús, viene lo que te decía, la bondad, la amabilidad, la paciencia, la mansedumbre, etcétera. Aquilatar, hermosa, estas enseñanzas de Dios, valórala, apréciala, porque hay muchas mujeres que no tienen acceso a esto, precisamente por su necedad o por su resistencia o por sentirse muy orgullosas de lo que son. Entonces, el salmista decía que él apreciaba más esto que hasta el dinero, en aquel tiempo los metales, ¿verdad? Perdón. Esto nos tiene que dar una perspectiva adecuada del caminar de fe, no buscando lo material en prioridad, lo visible, lo temporal, sino hay que buscar lo permanente, lo eterno del Señor. Número 4. Este pasaje es muy precioso. A mí tú no tienes una idea cuánto me ayudó. Era así como ese pasaje de enfrentar mis luchas internas y también con el enemigo. Acciones para hacer con la mente. Fíjate bien, ¿eh? Aquí nada para pasivas o que nada más les gusta escuchar la palabra, ser oidoras, pero no hacedoras, sino tenemos que llevar a la acción la palabra. Segunda Corintios 10, del 3 al 6, te voy a leer lo que dice la Reina Valera contemporánea. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. Entre paréntesis, esta amiga, lo que tenía en su mente ante el duelo de su hijo, se construyó una fortaleza que cada vez era más alta y más imposible de vencer. Cuando destruyó esa fortaleza con las armas de Dios, se libró de esa esclavitud. Lo mismo pasa contigo. Y luego dice el verso 5, y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. ¿Sí? Y dice el apóstol que aunque somos humanas, no debemos luchar como los humanos, ojo por ojo, diente por diente. Ah, me la hizo, me la paga. Ah, me hizo daño, me vengo. No, no, eso no es el reino de Dios. Tenemos que tener esa lucha con las armas poderosas de Dios. Ahora, ahí está, el poder del nombre de Jesucristo, ¿eh? El poder de su palabra escrita. Escrito está, dice el Señor. El poder de la promesa de su Espíritu Santo, consolador, pero también maestro para enseñarnos lo bueno. ¿Sí? Esas son parte de las armas poderosas. ¿Y qué va a hacer? Destruir fortalezas que se han levantado. Ahorita mismo, hermosa, te vas a quedar así con esa tarea pendiente de que ya que estés a solas, de que ya que terminemos nuestro curso, que te tomes un tiempo y que vayas delante del Señor y lo que te inquietó ahorita al estarte dando estos testimonios, tú le digas, Señor, necesito de tus armas poderosas, el poder del nombre de Jesucristo, el poder de tu palabra y la guía e inspiración de tu espíritu para destruir fortalezas, argumentos y altivez que se levantan en contra de conocer a Dios. Todas, hasta incluyendo ideas religiosas, ideas culturales, ideas del medio ambiente, ¿no? Entonces vemos que la siguiente parte es llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Ríndete ante Él, hermosa. Humíllate ante Él en esa relación diaria y fiel. Yo te voy a hacer mucho énfasis en esto. Yo no pudiera hablarte con autoridad, poder y sabiduría lo que te estoy hablando si yo no hubiera pasado por esa relación diaria, constante, fiel, con su luz, con su verdad. Esto es, cuando llevas cautivo ese pensamiento a Cristo, Él se encarga de esos pensamientos vanos, condenatorios, acusatorios, seductores, mentirosos, tentadores, todo tipo de pensamiento. Lo llevas cautivo, lo hablas en voz audible, no lo dices en la mente, porque acuérdate que el enemigo no lee la mente. Estás bajo una opresión. Entonces yo llevo, por ejemplo, ese pensamiento de deseo de muerte, ese pensamiento de deseo de huida, de escape, ya no aguanto, ya no tolero estar aquí, pero Dios me tiene aquí por su razón. Entrego ese pensamiento de poquedad, de nada de estima, de menosprecio, de rechazo a mi persona. O entrego ese pensamiento de soberbia y altivez donde me siento mucha mujer para cualquier hombre, o que soy poderosa e invencible, o que soy la más inteligente y la más bonita. Eso lo entrego al Señor. Son argumentos altivos que me infunden a mí el egoísmo, la egolatría y me hace creer que yo sola puedo. Ha habido muchas mujeres que no necesitan hombre, yo sola puedo. Esas son argumentos altivos, porque lo que Dios quiere es que aprendamos a depender de Él y sobre todo porque se levanta esto en contra del conocimiento de Dios. Y nos hacemos la idea de un Dios que va a intervenir en situaciones críticas y difíciles, pero las que yo puedo manejar no lo necesito. Imagínate eso. Llevar cautivo todo ese pensamiento es para que ese pensamiento y cada pensamiento sea siervo del Señor y deje de ser mi amo. Fíjate, fíjate, por eso dice, lleven los cautivos a Cristo, porque Él es el Señor de todo lo que existe en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando usamos la palabra como una espada afilada que primero penetre en nuestro corazón como lo estamos haciendo ahora, esta palabra ha estado penetrando nuestro interior, haciéndonos ver nuestra gran necesidad de luchar legítimamente, pero no contra demonios,
contra los deseos engañosos que hemos creído por mucho tiempo, ¿sí? Y solo la palabra va a derribar y a deshacer, destruir las mentiras y los engaños en las que hemos estado expuestas. ¿Cómo se castiga la desobediencia? Dice ahí el apóstol, aprendiendo obediencia fiel al Señor. Entonces, todo lo que Él manda y ordena ha de tener prioridad en nuestra vida, hermosa. Aquí no es una votación a ver quién opina, qué dice fulano, qué dice fulana, no, no, no. Si Él ordena, si Él lo manda, ¿sí? Yo tengo que tenerlo en prioridad, porque estoy aquí no para agradarme a mí misma ni a otros, sino al Señor. Entonces aprendo en este proceso renovador a dejar el egoísmo, aprendo a negarme a mí misma. Yo no tengo que estar complaciéndome todo lo que yo quiera. ¿Eh? Eso es un fanatismo personal. No, yo, lo que yo quiera, lo que a mí me gusta, a mí no me importan los demás, con que yo esté a gusto, con que yo esté satisfecha, con que tenga en abundancia. No, hermosa, no, no, no. Eso es egolatría, ¿no? Cuando yo me niego a mí mismo, es que yo voy a dejar que el Señor haga llegar la bendición que Él sabe que yo necesito. Así como lo hizo el amado Salvador. ¿Mm? Él dejó el egoísmo completamente, no pensó en su sufrimiento, sino pensó que a través de su sufrimiento, en ese proceso largo de acusación falsa, de juicio falso y de crucifixión, lo hizo para que tú y yo pudiéramos acercarnos a su Padre eterno. Fíjate, decir, hermosa, a partir de este tiempo, no a la pasividad y pereza mental que se acomodan y conforman con patrones mentales de siempre. Estos patrones mentales repetitivos, reiterativos, no tienen poder para cambiar tu mente y menos obedecer lo que dice el Señor. Y necesitamos despojarnos de esa pasividad, de ese estancamiento, de esa pereza, de tener a Dios así como rueda de auxilio cuando se nos poncha, ¿no? La llanta, sino tenerlo por Señor soberano, ¿eh? Por persona favorita aquí en la tierra, ¿sí? Porque Él está contigo, conmigo, cada día. Y entonces, si hemos estado pasando mucho tiempo de ser pasivas, la flojera de leer la Biblia, la flojera de orar, de alabar, de contar sus bendiciones, eso es un argumento falso. Mm. Y tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Déjame te cuento brevemente un testimonio que lo he platicado, pero fue una experiencia como parteaguas, ¿no? Hace muchos años estuvimos un tiempo pastoreando en Guadalajara y una tarde de sábado mis hijos se fueron, estaban chicos, se fueron a la reunión de jóvenes que tenían en la iglesia en la tardecita y mi esposo se fue para abrirles el lugar y estar allí. Y yo me di cuenta que se me había juntado la ropa y se me descompuso la lavadora. Y dije, pues ahorita que estoy aquí sola, que no me requieren para nada, y me puse a lavar a mano. Y créeme que no lo estaba haciendo ni enojada, ni molesta, porque yo amo mi lavadora, porque me aligera la carga, ¿no? Entonces yo estaba ahí, pues concentrada, ¿no? En lavar a mano, la entallada, la enjuagada, etcétera. Y en ese momento empiezo a sentir como que venían hacia mí, en mi mente, muchas palabras maldicientes que me estaban maldiciendo, groserías feas, lenguaje vulgar. Y yo estaba muy extrañada en eso. Primero no hice mucho caso, pero después insistía. Y entonces yo, pero en la casa nunca hemos sido groseros ni maldicientes, ninguno, ni mi esposo, ni los hijos, ni yo. ¿Por qué? Entonces yo le dije al Señor, ¿por qué estas palabras y estas maldiciones? Y me trajo este pasaje de
lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Y le dije, ¿cómo? Y me dijo, dilo. Entonces, paro ahí de la talladera de ropa, me paro y empiezo a declarar. Todo pensamiento que esté abrumando mi mente, lo llevo cautivo en obediencia a Jesucristo y a Él le obedecen. Y seguían las palabrotas. Todo pensamiento, y lo dije varias veces porque hermosa, no es una varita mágica. Y son muy necios. Cuando yo dije la última vez que lo mencioné esto, empezaba a oscurecerse ya la tarde. Cuando yo dije, llevo cautivo todo pensamiento, mira, Dios está aquí entre nosotras y no te voy a inventar ni a mentir. Pero yo sentí en la parte de mi cabeza arriba como un domo. Allí en Guadalajara las casas es muy común que tengan domos, que son esas entradas de luz en el techo. Y yo pude ver en mi espíritu cómo esas palabras se estrellaban con el domo. Ya las dejé de percibir, las dejé de sentir y me sentí aliviada y me sentí liberada. Ya bajé a la casa pensando mucho en lo que Nunca había vivido una escritura tan fuerte y poderosa, reacción divina inmediata, como en esa tarde. En un ratito llegaron ya los hijos y venían bien asustados, porque estaban en su reunión de jóvenes y llegó un joven que quería oración. En pocas palabras, era un chavo que se había metido en el satanismo. Chavo porque era un muchacho de 20 y tantos años, ¿no? Y entonces cuando pide oración, los muchachos, pues vamos a orar, ¿no? Por el brother, que no sé qué. Y empezaron a orar y se empieza a manifestar de una manera espantosa. Y todos estaban súper asustados. Alguno de ellos en su ignorancia, así como que, ¿qué hacemos? No sabían ni qué hacer, no sabían ni cómo orar, estaban todos turbados, confundidos, todos sacados de onda, ¿no? Y un chavo agarra su Biblia y se la mete abajo en la espalda, porque estaba ya en el piso el hombre retorciéndose. Y se la pone la espalda, la Biblia, el libro, por así decirlo. Y se arquea el muchacho, evitando tocar la Biblia. Él siempre con los ojos cerrados y vociferando. Y ahí se quedaron impresionados, ¿no? Ahora es un libro escrito, papel, tinta, pero ¿qué pasó? No lo sabemos. Y en eso a alguien se le ocurrió hablar al pastor para que viniera a auxiliarlos, porque ellos pensaban, aquí oramos con él, ¿no? Y ya llegó el pastor Adolfo y empezó a reprender, empezó a orar y después a orar por los chicos que estaban todos asustados, ¿no? Y cuando ya pasaron mucho testimonio de este hombre, ya una vez que lo tranquilizó el Señor y empezó a contar dónde él andaba. Yo no tengo tiempo ahorita para platicarte todo esto, pero pues andaba, nada más te voy a dar una señal. Él andaba en el narco, se iban a la sierra a esconderse de la policía, que se calmaran las cosas del narco en la ciudad, y cuando se calmaban volvían otra vez a la carga, ¿no? Pero él estando en la sierra de Jalisco, en la noche, él se salía a caminar. Estaba todo oscuro, estaba todo tenebroso, porque pues no había luz eléctrica. Él no necesitaba luz ni lámpara porque él caminaba sin caerse. Fíjate, fíjate cómo tenía una oscuridad que le daba luz, pero pues era el enemigo, ¿no? En fin, el caso es que cuando me platican eso, el testimonio de este muchacho que por cierto se llamaba Moisés, fíjate qué cosa, ¿no? Qué incongruencias. Y entonces le dije, ¿cómo a qué horas empezó esa lucha? ¿Alguien se fijó de la hora? Hermosas, justo la hora cuando empezaron a venirme todas las maldiciones. Y ahí me di cuenta que hay un poderoso escudo alrededor de mí. Como dice el salmista Salmo 3, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y ahí me di cuenta el poder en esta lucha, que no estaba yo presente, estábamos a unas cuantas calles de distancia,
pero hagan de cuenta que vino a arremeter contra mí. Bendito Dios, no tuve miedo, no tuve duda, establecí la palabra. Por eso es bien importante tener la palabra en la mente, y esos son de los primeros versos que me aprendí de memoria y que los he usado en muchas ocasiones que he pasado por esta situación difícil, ¿verdad? Pero te quiero dejar con 2 proverbios para que podamos orar. En 14:30 dice, la mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. ¿Dónde está la envidia? En la mente. ¿Dónde está la tranquilidad de la mente? Otorga vida al cuerpo. Y el 15-14 dice, hay muchos pasajes en Proverbios acerca de la mente. La mente inteligente busca el saber, pero los necios se alimentan de necedades. Hermosa, tu mente que Dios te ha dado tiene que seguir dispuesta. Aquí no me vengas con pretextos que ya estás grande, que no retienes nada, que todo se te olvida. Entra en este proceso de renovación. Esto no es con la edad, son con las ideas equivocadas que tenemos de nuestra persona. Dale gracias ahí donde estás al Señor porque te dio una mente natural, te dio una razón y te dio una conciencia que en un momento dado Él usó como instrumentos para evitarte muchas cosas malas. Pero dile conmigo ahorita al Señor, Padre, pero eso no fue suficiente para enfrentar la lucha espiritual con el enemigo, con el mundo, pero la lucha interna con mi propia naturaleza caída, con los deseos pecaminosos, con los pensamientos impuros, con las sensaciones y emociones prohibidas. Padre, yo quiero pedirte que tú me recibas una vez más con un corazón humillado. Vuelvo a ti. Vuelvo a ti para ver tu palabra con otros ojos, no como algo que hay que leer rápido para terminar la lectura, sino como un instructor de vida en el cual tú lo usas para enseñarme a mí. Mi Dios, si tú miras en mí envidia, egoísmo, orgullo, vanidad y esas cosas que afectaron mi mente, aquí estoy dispuesta para pedirte perdón. Así como esos deseos engañosos que pensé que eran mis deseos, como el de querer morirme, el de querer salir huyendo, el de querer vengarme, el del desquite, Señor, el del ojo por ojo. Perdóname, Señor, si albergué esos pensamientos y actitudes en mi corazón. Yo quiero volver a ti para disfrutar la salvación tan grande que me has dado a través de tu Hijo amado. Yo quiero regresar a ti vez tras vez. Entrego apatía, flojera, esa falta de interés por las cosas espirituales de tu reino. Y renuévame, Señor. Díselo ahí de corazón sincero. Renuévame. Ora al Señor con tu corazón, Adrias. En el nombre de Jesús. Ora, Alicia. Entrega eso, Anita Elizabeth. Ángeles, Carmen, Chelito, Edith. Dile al Señor ahí donde estás. Cámbiame. Renuévame. Dile, Fabi. Dile, Guille. Dile, Caro, Marisela, Nelly. Dile, Señor, yo no quiero ser igual. Sigue renovándome, transformándome, cambiándome. Díselo con voz así audible, Paula, Rosabel, Rosaura, Trini, Vero, Yasmín. Dile, Señor, yo quiero disfrutar de una mente tranquila. Yo quiero aprender, Señor, de que la mente inteligente dada por ti busca el saber. Hoy confieso pecado de ser necia, pecado de ser envidiosa, Señor.
En el nombre de Jesús, me avergüenzo de no filtrar mis pensamientos, sino permitir que venga sobre mí cualquier mentira, engaño, acusación y simplemente me quedo pasiva. Hoy aprendo y en este momento decláralo conmigo, hermoso. Llevo todo pensamiento de mi mente cautivo a la obediencia a mi Señor Jesucristo. Llevo todo pensamiento de mi mente actual cautivo, esclavo de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Yo llevo todo pensamiento de condenación, de culpa, de acusación, todo pensamiento altivo, todo pensamiento engañoso, porque hoy estoy usando las armas de mi Dios poderoso, que son capaces de destruir esa fortaleza mental, de desbaratar ese argumento altivo que se ha venido levantando contra el conocimiento que debo tener de ti, Señor. Por eso, una vez más, todo pensamiento opuesto a tu voluntad y a tu santidad lo llevo cautivo en obediencia a Jesucristo, mi Señor. Y estoy dispuesta a castigar la desobediencia aprendiendo a obedecer por el poder del Espíritu Santo y la palabra. Hoy más que nunca, Señor, yo quiero aprender a amarte con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Ese amor que tú has derramado en mi corazón. Y que sepa amar correctamente a mi prójimo, quien sea. No soy las que da la vida por otros, porque ya hubo uno precioso y perfecto que la dio. La mía no tiene ese valor como la del amado Salvador. Por eso, Señor, hoy te agradezco que me has dado una mente para que ésta sea sabia y prudente y que no tenga que hacer todo lo que la mente dicta, sobre todo cuando va contrario a tu mandato, a tu voluntad. Quiero pasar por este proceso de dejar de conformarme al mundo con sus ideas. Quiero, como dice tu palabra, deshacerme de la vieja naturaleza pecaminosa, de mi antigua manera de vivir y de pensar, que se fue corrompiendo por sensualidad y engaño. Y a partir de este tiempo, dejo que el Espíritu Santo tuyo me renueve los pensamientos y las actitudes de mi vida. Clamo por un despertar en mi ser para que pueda tener esa claridad. Ahora te invito a que hagas algo, hermoso. Y tú sabes que nunca te voy a pedir algo nada más porque sí. Sí. Ahí donde estás, siéntate así derechita, tranquila. Yo sé que algunas están quebrantadas. Limpia tu naricita, tus ojos. Ponte bien derechita y empieza a respirar bien profundamente, profundamente. Pero ese aliento llévalo hacia la parte alta de tu cabeza. Llévalo, llévalo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Deténlo un momentito y luego lo sueltas en el nombre de Jesús. Una vez más, para que se vaya toda opresión, todo engaño, toda mentira, toda acusación, toda condenación de tu mente en el nombre de Jesús. Respira profundo, 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 hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Deténlo, deténlo, deténlo y lo sueltas en el nombre de Jesús. Y una tercera vez, confiando en el poder trino de Dios, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Respira profundo, profundo hacia la parte alta de tu cabeza para quebrantar ese bloqueo, ese olvido, esa falta de memoria, esa falta de retención en el nombre de Jesús y lo sueltas ahora.
en el nombre poderoso de Jesús. Y dile ahí con corazón humilde y sincero: Padre, yo quiero cederte el control de mi mente, que sea una sierva tuya y un canal de comunicación de tu voz para conmigo también. Límpiame, purifícame, santifícame. Hoy vi muchos pensamientos que a ti no te agradan y que yo he creído por boca del enemigo, de otros, del mundo y aún mi propia opinión equivocada. Sé que no soy perfecta, pero estoy en camino a hacerlo por el poder de Jesucristo, quien empezó la obra en mí y la va a terminar, Señor. Y confío. Enséñame a partir de este tiempo a elegir esos pensamientos de tal manera que cuando venga algo que contradice tu voz, lo somete inmediatamente a Cristo. Hoy quiero, mi Dios, como hace mucho, no he descansado. Ya no quiero estar ese piense y piense, esa angustia, esa desesperación, ese darle vueltas y vueltas y quedar peor. Hoy quiero aprender que cuando algo me aflige o me preocupa, llevo ese pensamiento en oración, como dice el apóstol: no se aflijan por nada, oren por todo. Y que ese tipo de situación me lleve a orar a ti. Que mi mente aprenda que el Creador la está renovando, transformando para ser esa sierva fiel que realmente reciba palabra de vida, de verdad y de sabiduría. Gracias, Señor. Yo te doy muchas gracias por cada una de estas hijas que has puesto en su corazón ser constantes, atentas a escuchar tu voz, porque ellas saben que en este tiempo no venimos a hablar de banalidades, ni de vanidades, ni de presunciones. Venimos a hablar de ti, amado, el del carácter puro, santo y perfecto, que nos está perfeccionando. Ahí donde estás, hermosa, dile gracias, alabado seas, bendito seas, exaltado seas, por siempre y para siempre, porque viste mi gran necesidad de venir con esta palabra delante de tu presencia a humillarme delante de ti y a ser levantada por tu mano de poder. Amén y amén. Gracias, Señor. Y si hay alguien que está bendecida en esta hora por esta oportunidad de vida que el Señor nos ha dado y quieres expresar algo, vamos a tomar un par de minutos para esto. Si no te sientes adecuada para expresar en el chat, pero quieres seguir expresando esta bendición del trato de Dios a lo profundo de tu mente y corazón, simplemente agradece, agradece, agradece. Has retomado este trato divino, has vuelto a Dios, has empezado un trato serio y formal y te vas a sorprender lo maravilloso que va a ser tu Creador al darte una mente diferente, que bendiga y alabe su precioso nombre. Y leo algunos comentarios, gracias por responder. Marisela dice: gracias, pastora Araceli. Gracias a Dios por lo que, por misericordia, acá ha de hacer. Y Ana Elizabeth: gracias a Dios porque desde la mañana me habló de renovar mi mente, gloria al Señor, y ahorita me lo confirmó. Fíjate nada más, tú escuchas su voz y Él te da la confirmación, sin duda alguna. Gracias por tu palabra de bendición, Anita, la recibo. Sí, ya corrijo, porque nada más se quedó acá en el comentario de Marcela, acá su misericordia acaba de hacer,
Sí, hermosa. No, no, es que de veras, yo lo he vivido tanto, ser libre. Créeme, yo no soy preocupona ni angustiosa, pero no es porque todo esté bien, no, es porque mi bien mayor, mi Dios santo, está sentado, gobernando. ¿eh? Y de ahí está mi confianza y mi descanso. Hermosas, de veras agradezco a cada una de ustedes la participación y bueno, vamos a seguir confiando de que el Señor siga hermoseándonos por dentro, ¿verdad? Y se va a reflejar afuera, desde luego que sí. Y agradezco mucho su atención. En un momentito que termine esto, si quieres que te envíe el mensaje escrito, aquí lo tengo en mi tablet, te lo hago llegar ahí por WhatsApp para que lo tengas en tu celular y lo repases y si puedes hasta lo imprimas y lo tengas ahí para estar repasando estos pasajes bíblicos donde te dice, hey, grábate en la mente, grábate mis palabras, que no se te olviden. Y la experiencia hermosa, que lo puedes hacer todas las veces que lo requieras, de llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Esto es de lo precioso y maravilloso de estar en su camino. Así que les mando un gran abrazo a cada una de ustedes y si alguien quiere compartirme ya en lo personal la experiencia que tuvo, lo que sí te puedo decir es que al final tus ojos vieron más claro y tu mente se disipó la confusión. Y maravilloso Dios, que te ama tanto y te lo demuestra de tantas formas. Entonces yo me despido. Hasta la próxima, con la ayuda del Señor y, como siempre, un abrazo bien sincero en el amor de Jesús. Nos vemos la próxima semana con su ayuda y bendición. Y si gustas invitar a alguien a participar del curso, me avisas para que le demos acceso a nuestro Zoom. Bendiciones, buenas noches. El Señor esté y siga mostrando su presencia con cada uno. Les amo.